Bien, buenas tardes, bienvenidos a este su programa Empréndete, un programa orientado todo lo que todo lo que implica la cultura de libertad económica y también todo lo que es cultura emprendedora. Aunque ahorita le hemos dado mucho más fuerza a la cultura de libertad económica, puesto que sin ella no podríamos tener ese famoso, entre comillas, espíritu emprendedor. El día de hoy vamos a retomar el tema de la clave de, bueno, la regla del Pareto 80-20, porque recibí muchos mensajes de personas que estaban confundidas y me decían que no habían captado bien la idea. Tal vez yo no me di a explicar, ofrezco una disculpa por ello, pero el día de hoy lo vamos a tratar de retomar y optimizar en cuanto al contexto para que ustedes tengan una visión muy clara del problema. El tema o el modelo 80-20 o el diagrama de Pareto o ABC, etcétera, es un modelo basado en la observación de las circunstancias. Este modelo, dentro del campo de la administración y dentro del campo de la gestión de calidad o de cualquier otro rubro, tiene tiene un gran impacto y utilidad, tanto en las organizaciones como a aspectos de carácter científico de investigación o metodológicos. ¿Por qué? Porque basa su principio en que el 20% de los esfuerzos que yo hago genera el 80% de los resultados. Es decir, por ejemplo, el 80% de la riqueza en el mundo está concentrada en menos del 20% de la población mundial. Es una dispersión brutal, pero así existe. El 80% de los resultados que yo obtengo en mi vida, el 80, no el 100, el 80% de los resultados que yo obtengo en mi vida son derivados del 20% del esfuerzo que yo he implementado. Dicho de otra forma, con el 20% de esfuerzos que yo haga en cada aspecto de mi vida, genero el 80% de los resultados. Entonces, la idea es que si yo busco la libertad económica, debo de comprender que enfocándome y esforzándome en todo lo que debo hacer, con que yo me enfoque correctamente en el 20% de lo más importante, podré generar el 80% de los resultados que yo espero obtener. Y de ahí es que comentaba que debemos de buscar en la práctica generar que de todo lo que queremos, del objetivo que buscamos, identifiquemos cuál es ese 20% de cosas importantes o de actividades importantes o de funciones importantes que debemos de ejecutar correctamente, porque de ellas depende el 80% del éxito de lo que busquemos. Entonces, de los mejores resultados que logramos en la vida se logran con la menor proporción de esfuerzo. Por ejemplo, imaginemos que queremos poner un negocio. Entonces yo en el negocio me voy a dedicar a ver el diseño de la oficina, voy a dedicarme a checar cómo van a ser las tarjetas de presentación, me voy a enfocar totalmente en la página web, el color de las pinturas de las paredes, tal vez la marquesina exterior, etcétera, etcétera. Me voy a preocupar por tener una buena ventilación, etcétera, etcétera. Y voy a ocupar a lo largo de un mes todo ese tipo de actividades. Pero aparte de ellas, requiero pues complementar todo el marco legal al que voy a estar inmerso dependiendo del giro que yo establezca. Debo de estar consciente de contratar empleados, si es que los voy a tener desde el inicio. También debo de buscar cartera, es decir, buscar clientes, generar un modelo de negocio rentable, buscar canales de difusión, y todo este tipo de aspectos me llevarán a generar más ingreso. Las primeras actividades que yo mencioné pues son necesarias, pero no requieren que en un tiempo, digamos un mes, yo me dedique el 80% del tiempo a ese tipo de actividades, porque no me van a generar resultados satisfactorios. Lo que debo hacer es comprender que debo de dedicarme el 20% del tiempo
a las actividades más prioritarias, y estas son cumplir con el marco jurídico legal establecido para la apertura del negocio, establecer cómo voy a operar, cómo voy a gestionar, buscar cartera de clientes. Si yo logro establecer con esas actividades en el menor tiempo, pero enfocándome correctamente, voy a obtener mucho mejores resultados, hablando de ingresos, que el haberme estado preocupando por la forma en que va a quedar decorada la oficina o el escaparate que va a tener. Yo no quiero decir que estas actividades no tengan importancia, las tienen. Una página web es importante por identidad. Contar con tarjetas de presentación, pues por supuesto que es relevante, pero no tan relevante como el tiempo que le voy a dedicar a buscar clientes, cartera y echar a andar el negocio, porque las ventas al fin son el corazón que bombean toda la sangre al negocio. En ese sentido, el diagrama de Pareto está orientado a que el 80% el 20% de los esfuerzos los generan el 80% de los resultados. Y esto es algo que nosotros tenemos que manejar con mucho cuidado, porque el 20% de las cosas que nosotros compramos en un mes nos generan el 80% del gasto. Y de repente, si no sabemos cuál es ese 20% o 20 cosas o 30 cosas de 100 en las que gastemos en un mes, jamás podremos identificar realmente dónde se nos fuga el dinero. Yo comentaba en el programa pasado que para poder ahorrar necesitamos identificar cuáles son esas 20 o 30 cosas, por ya no llamarle porcentaje, que nosotros compramos, que nosotros gastamos a lo largo de un mes, y que si sumamos el monto de esas 20 o 30 cosas más significativas, podremos entender que el 80% del gasto está reflejado ahí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues identificar si esas 20 o 30 cosas son realmente tan importantes. Por ejemplo, si nosotros somos una familia muy cafetera y tomamos café todo el tiempo, pues, y si el café base de consumo está tomado en las tiendas de servicios, ¿verdad? La Sirenita y demás, pues entonces imagínense el costo que representa estar consumiendo ese producto a lo largo del mes, específicamente en ese establecimiento. Eso implicaría, por ejemplo, un consumo de 1,000 pesos. Pero, es un ejemplo. Pero, supongamos que entonces yo me doy cuenta que de los 10,000 pesos que gasto al mes, 1,000 pesos, 10% representa el gasto de ese café en ese servicio. Lo que tengo que hacer entonces es optimizar el gasto en ese rubro. Y si tomo mucho café, pues a nivel familiar o en la empresa o en el negocio, entonces busco optimizar el costo y evito comprar o consumir el producto en ese lugar. Elaboro yo, lo reproduzco yo, o compro la cafetera, o yo lo hago en casa o en el negocio, y trato entonces de bajar el costo, y tal vez al siguiente mes el costo del café representó 200 pesos, ahí yo tengo un ahorro de 800 pesos. Pero supongamos que también nos encantan tomar jugos azucarados, de estos de cartón que nos venden, en donde nos dicen que son 100% natural, pero consumimos uno a la semana, 2, y el jugo vale 30 pesos, realmente gastamos 60 pesos. Ese gasto, aunque lo podemos optimizar, no debe de concentrar nuestro esfuerzo. Si yo concentro el esfuerzo en gastos pequeños que no representan realmente un gasto grande a lo largo del mes, pues voy a poderlos quitar. Pero por ejemplo, si yo elimino el gasto del jugo, pues voy a reducir un gasto de 200 pesos al mes, que para los 10,000 pues representa un porcentaje muy pequeño. Y sin embargo, tal vez yo tengo como patrón de conducta o como hábito de vida, pues gastar en fines de semana 2,000 pesos de alimentos, o 1,000 pesos de salir de comida, no, 1,000 es poco, 2,000 pesos de comidas con familia. Entonces, ese gasto, por ejemplo, podría representar un 20 o 30% del gasto mensual familiar. Ese puede estar dentro de los gastos que me representan el 80% del esfuerzo, lo que implicaría que, bueno, pues que definitivamente tendría yo que optimizarlo. En resumidas cuentas, es un cambio de paradigma. Debemos de comprender casi por regla, aunque el 80-20 no siempre sea exacto, puede ser 15
75, 1090, se usa en todas las, es una herramienta estadística de calidad, ya les comentaba yo. Debemos de tener algo muy claro. Es mejor que me concentre en ese 20% de factores que me generan el 80% del resultado y no tenerme que concentrar en el 80% de factores que solamente me dan el 20% de resultados. Vuelvo a repetir, es mejor que me concentre en el 20% de factores que me llevan a obtener el 80% del resultado y no concentrarme en el 80% de las cosas que solamente me van a generar el 20% de resultados. El Banco de Montreal, por ejemplo, hace 3 años publicó que el 17% de su cartera les generaba el 90% de los ingresos totales del banco. Eso quiere decir que con el 17% de los clientes, ellos tienen el 90% de sus ingresos, lo que implica que el otro 10% de sus ingresos lo obtienen del diferencial, es decir, de un 83% de su cartera. 83 clientes le dan a ganar 10% de utilidades. 17 clientes le dan a ganar el 90% de utilidades. Y eso es algo en lo que ellos se tienen que enfocar, porque cualquier proyección de mejora tiene que estar enfocado en ese precisamente en ese 17% de porcentaje. Buenas tardes, buenas noches, estimado Alberto. Hola. Bienvenido aquí a tu programa Emprendete, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Disculpen la tardanza, ¿verdad? Es que vengo del Consejo Ciudadano de Medio Ambiente del municipio. Sí. Normalmente es de 6 a 7 la reunión. Ok. Pero como hoy fue la primera sesión de consejo de la nueva mesa, Sí. en la cual yo soy el coordinador suplente. Ya eres grande. Ya soy grande. Entonces tengo que tomar nota de todo. Estaba el director del municipio de ecología. Muy bien. Por eso, perdón por llegar un poquito tarde. Ok, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo te fue en el mañanero? Digo, perdón por la interrupción. ¿El mañanero? Pero, ¿Qué pasó? No que echaste el mañanero, es otra cosa. ¿Cómo te fue allá con que anduviste ahí con el peje? Ya saliste ahí en el Palacio de Gobierno, echando video y peleándote con el director de comunicación social. ¿Qué pasó? Pues, vamos a ir a echarle preguntas al peje o todavía no? Ya no, pues ahí estoy yo así levantando la mano. Pero tiene sus conce, ¿no? Pensé que sí tenía sus conces, pero ya vi que no sé, si estás cogiendo así como que se enfoca de repente, a ver, ahora esta línea. O sea, busca así como que ahora esta línea. No se ha enfocado así algunos grupos. Digo, la verdad. ¿Cuántos periodistas son? Más o menos llegan como 150. Pues nada más les preguntas 5. Hay 1000 registrados. Pero no van 2000. No van. Pero sí, es que es muy complicado, o sea, digo, la parte... ¿Y cuántos medios están cubriendo? ¿Cuántas cámaras hay ahí de independientes? Atrás debe haber como... ¿Unas 200? 30, no, como 30 medios. Ajá. Sí, atrás está lleno. De hecho, a veces yo he hecho tomas generales de todo, ¿cómo está? ¿Cuántas veces has ido? 4. ¿Y qué has ido? Bueno, yo nada más supe de la primera, que grabaste internamente ahí, ajá, ¿no? Y que ya estaba echando Hoy pelea. fui también, ayer... ¿Y cuál es la que más te ha impactado? Pues, digo, todas tienen algo. Lo que pasa es que cuando escuchas a Andrés Manuel en algunos puntos, sí es bueno escucharlo, sí es poner atención en todo lo que comenta. Pues yo lo puedo escuchar y no tengo que ir hasta allá. No es diferente al sentimiento que tienes ahí. ¿Sabes? No, y aparte aquí algo que me gusta es que empiezas a interactuar con los demás reporteros. Ok. Algunos puntos o algo. Y sí hay muy buena vibra, ¿no? No, ahí entre todos no. ¿No se pegan entre ellos? No se llevan, hasta se llevan bien entre ellos. Algunos. Entonces, ahí se llevan bien todos casi. Bueno, es que como que se generan grupitos. Pues sí. Cada quien dice, a ver, uno es para acá, es para... Yo me voy aquí, me voy acá, me da lo mismo. Porque... Pégate a los youtuberos, porque... Hoy platiqué con Serrano, ¿Con Vicente Serrano? Ajá. ¿El de Sin Censura? Ajá, hoy platiqué con él en la mañana. Pues ya. Y me dijo, vamos a ver, hacemos un enlace, le platiqué este programa. Sí, yo iba a estar en contacto con él otra vez. Pues ya le platiqué este programa. Vamos a hacer para hacer un enlace con ellos. Sí, él lo necesita, de repente se lo va. Sí le hace falta algo a él. De repente le ganan ahí los debates, ahora que fue la marcha. Sí, ¿verdad? De los clasistas, ¿no? Y hoy hice un comentario, hoy sí hablé incluso con la gente con el vocero de la presidencia,
porque traía un tema que ya no lo puede tratar, pero como hasta... ¿Quién está más alto, él o tú? Yo ahí no la llevamos. Bueno, vamos a ver, nada más por... Entonces parejera la... Ahí nos llevamos, Órale, ahí, ¿no? órale. Y bueno, es que traigo un tema porque casualmente descubrí, estaba investigando ahí en la página de nómina, de la nómina transparente del gobierno federal, que Sí. la subieron hace como que 15 días, que Sí. informaron de esa nómina. Sí. Entonces estaba buscando alguna información y de repente vi que había una persona que tenía doble puesto. Dije, ah, caray, ¿cómo, no? Doble puesto y bueno. Y vi que en un puesto le pagaban, no sé, 23,000 pesos y en el otro 28,000. Es que no estaba actualizado, ¿qué? No sé, entonces dije yo, a ver, y vi que era de Pemex. Y dije, a ver, y entonces bajé toda la nómina de Pemex, que son como, dije, no lo alcancé a ver si cuántos tenía, pero yo calculo que más de 15,000 plazas. Apenas tenía yo, he revisado como 5,000 y ya llevo 300, más o menos, no, 200, en los 5,000. Llevo 200 plazas duplicadas, que tienen doble plaza. Ok. Listo, bueno, si hablas de 23, 25,000. Bueno, rápido, porque estamos en el crédito. Ah, bueno. Perdón. Te voy a decir la que más, que vi varias plazas duplicadas que tienen dos puestos. ¿Y qué te dijeron? No, espérame. La que ya me llamó la atención, que encontré varias que ganan, en un puesto ganan 135,000 pesos y en el otro 95,000, 97,000. De eso existen, debe haber fácil mínimo 50. ¿Así que te digo que arroba el sistema? No, cuando se lo comenté, casi dice, sí se sacó de onda porque dijo, ah, caray, y me dijo otra palabra más fuerte. Dijo, ¿Nos van a meter gol? Dijo, no, sí sé que es de la administración anterior, todas esas plazas, sí vienen de la anterior. Pues sí. Pero no lo habían detectado ellos, Es que está difícil. ¿no? Entonces cuando se lo dije, incluso sí se sintió preocupado, enojado, porque cómo es posible que ellos, que tienen toda la infraestructura, la tecnología para detectar a lo mejor eso, que sería muy fácil para alguien del sistema. A ver, tienes toda la base de datos de las plazas. Pues hay que ver si están trabajando, ¿no? Y de repente algún mortal ahí les dice que, oye, pasa esto. Entonces, seguramente en estos días habrá algún posicionamiento del director de Pemex o del propio Andrés Manuel. Pues sí, que se cuiden, pues si no los van a golpear. Pues bien, muy bien. Pues ahí estamos. Ojalá. Ahí estoy tratando yo el programa de que aprendemos hoy, pues discernir un poco el tema, porque está medio confuso hacia dónde va y vamos hacia un estado de bienestar, pero Claro. tenemos ahí varias cosas que platicar, como la movilidad, la desigualdad y varias cosas que nada más hay que dejarlas claras, ¿no? Pero yo puse en práctica del programa de hace 15 días. Sí, Ya, puse en práctica, o sea, cómo hacer negocios sin dinero. sí, luego me comentas. Ahí llevo varios ahí. Bien, estábamos hablando del diagrama de Pareto, del principio de Pareto en el ámbito de las finanzas personales. Yo me imagino que te acuerdas de tu carrera, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y me imagino que te acuerdas lo que es el 80-20, ¿no? El 80-20, sí, pues incluso en el gobierno federal, el 80-20 es que puedes comprar a licitación pública el 80%, no, el 70-30. Bueno, comentaba pues que hace 8 días y hablábamos de este tema, pero muchas personas me mandaron mensajes de que no habían quedado, o sea, estaban confundidas. Y pues bueno, para uno puede ser muy natural hablar del tema, pero mucha gente no lo ve así. Y es que es un tabú, ¿no? Lo que yo les estoy comentando prácticamente es que con el 20% del esfuerzo en algo, logras el 80% de los resultados. Y que tristemente, ¿verdad? Con el otro 80% del esfuerzo, nada más generas el 20% del resultado. Que muchas veces nos estamos enfocando más en el 80% para generar un resultado pobre del 20% de resultados, y descuidamos las actividades o los factores que representan el 20% y que nos pueden dar el 80% de resultados. Que a veces es como justificarte a veces cuando estás realizando una acción, oye, es que me he esforzado tanto, yo he luchado. Cámbiate, hay que cambiar la mentalidad. Entonces la gente se le hacía complicado, pero este tipo de principio aplica en el tiempo, aplica para los ingresos, para las personas, para el trabajo también. ¿No? Hay personas que se dedican a hacer muchas chambitas dentro de las actividades que tienen, le dan más prioridad al 80% de las actividades que les van a dar un 20% de productividad.
Y hay personas de muy alto impacto dentro de la empresa que ocupan un 20% de su tiempo laboral para generar el 80% de los resultados. No, es súper eficiente. Entonces ahí de repente lo que nos falla es óptica de saber elegir cuáles son las actividades que generan mayor productividad y cuáles menos. Bueno, les comentaba que en nuestras finanzas es lo mismo. Muchas veces generamos un gasto mensual de X cantidad, pero no nos damos cuenta cuál es el 20% de las cosas que generan el 80% de ese gasto y que tenemos que atenderlo, ¿sí? Es como esto, para que quede clara la idea, es como cuando nos dejaban hacer equipos de trabajo en la universidad, ¿no? O sea, a ver, nos juntábamos 5 o 6 para hacer el trabajo en equipo, ¿no? Realmente ahí está el 100% del esfuerzo, ¿no? Codo a codo, todos luchando, ¿no? Pero uno ponía los discos, los vinos, otro pues, los refrescos, entre la comida. Realmente, ¿cuántos terminan haciendo el trabajo? 1 o 2 es Exacto. Entonces, es la minoría, en este caso, el 10 o el 20% del grupo, que representa el 10 o 20% del esfuerzo de todo el grupo, 100%. del 100% del grupo, pues genera prácticamente el 80% de los resultados del trabajo. Y esto es así. En la vida nos enfocamos mucho en el 80% de las cosas que no nos dan gran productividad, no nos dan el 20%. ¿Quién trajo los refrescos? ¿Quién trajo esto? Sí, pero eso no nos da los resultados. Faltó esto, pues vete, te esperamos. Sí, y uno acá haciendo la chamba, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tú te enfocas en el 20% que te da el 80% del resultado, es ahí donde tenemos que estar pendientes, ¿no? Bueno, y en esa parte, ¿cómo? Digo, ya incluso en programas anteriores hemos hablado, a ver, agarren su cuadernito, empiezan a apuntar a ver las prioridades que tienen, pues para poder detectar esto. Porque yo comenté, perdón que interrumpa, yo comenté en el programa pasado que teníamos que hacer una lista de todos los gastos que generamos al mes. Todos los gastos que generamos al mes. Y evaluemos cuáles son los gastos que por monto generan el 80% del gasto mensual. ¿Ok? Y una vez que tenemos esos gastos o cosas, decía yo, identificadas, que generan el 80%. Sí, o sea, del 100% de todo tu consumo mensual, ese es el 100% de todo lo que gastas y que te genera la erosión, la fuga de dinero mensual, ¿no? El gasto mensual. Pero, a ver, ¿cuáles son de todas esas las que te generan realmente el 80% de todo ese gasto? Y te vas a dar cuenta de que son menos los factores que inciden más en ellos. Por ejemplo, puede ser la renta, para los que rentan, puede ser un crédito, la colegiatura. Entonces, no son más de 20 factores los que te generan el 80% de tu gasto. Y eso puede ser a nivel familiar o a nivel personal. Entonces, lo que yo recomendé es hacer una lista de actividades, de todos los factores que te hacen gastar al mes. Identificar cuáles son los que en suma te representan el 80% del gasto total mensual. Y que una vez que los tienes identificados, determines cuáles son los que realmente puedes optimizar para experimentar un ahorro en el consumo. ¿Sí? Por ejemplo, acabo de comentar, bueno, si tenemos una familia que es muy cafetera, pero consume café de marca en la calle, pues prácticamente va a tener un gasto muy alto al mes de ese producto. Si identifica ese error de conducta o de consumo, entonces lo que va a hacer es mejor elaborar el café en casa. ¿Ok? Si soy una persona que va a trabajar a X lugar y gasto mucho en la comida, pues puedo detectar que el consumo o el gasto de comida, para muchos es así, puede representar hasta un 10, 12, 13% del gasto mensual, ¿no? Sí. Y entonces lo que tengo que hacer tal vez es llevarme mi lunch, o que la empresa nos permita poner una estufa o un microondas, lo que sea, para evitar que yo gaste en eso. Entonces, por ejemplo, tú puedes determinar cuáles son los gastos que a los que incurren tus empleados en mayor número. Y entonces tú del 100% de los gastos que ellos tienen por ir a trabajar a tu lugar, pues tú tratas de optimizarles, ¿verdad?, los más importantes que les den un impacto de un ahorro mucho más grande. Porque a veces tú llegas a tu trabajo con tu café del Oxxo, con tu café de Seven, o sea, llegas con tu vaso de ahí, cuando tú puedes a lo mejor traer tu propio vaso, y en la empresa tienes ahí una cafetera o tienes café soluble, entonces puedes llegar a preparar tu café porque tú llevas tu propio vaso. Sí. En lugar de que llegues, antes de llegar al trabajo, llegas al Oxxo, compras tu café y ya llegas a la oficina con tu
¿Y cuánto te genera eso? Sí, es que son hábitos que te generan. Entonces, aquí lo importante es detectar cuál es el 20% de los factores que me generan el 80% de los resultados. Si sea a favor como ingresos o sea en contra como evitar que yo pueda ahorrar, ¿no? Y aparte, es como en la bolsa de valores, ¿no? Una persona invierte en diferentes acciones, pero no todas le dan lo mismo. Resulta que son menos las acciones que les generan los mayores dividendos, ¿no? Y ahorita comentaba que el Banco de Montreal hizo un estudio y hace 3 años exactamente determinó que el 17% de su cartera de clientes le generaba el 90% de utilidades. Entonces fíjate, con el 17% gana el 90% de ingresos o de utilidades y con el 83% nada más gana el 10%. Y que te genera un desgaste. Y te genera un desgaste y un gasto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida diaria? Que estamos concentrándonos en ese 20% que nos genera el 80% del resultado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante voltearlo a ver y determinar cuáles son esos gastos que sí podemos optimizar. Porque le vas a pegar fuerte a ese... Porque vas a experimentar un ahorro importante. Y esa es la relevancia, que el principio 80-20 nos permite tomar decisiones. Es un elemento que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Imagínate, por ejemplo, que pones una pastelería, ¿sí? Y alguien te llega, tú inviertes 3 horas en hacer un pastel, 3 horas. Y alguien llega y te dice que quiere que le hagas un pastel de bodas, de los que acostumbras, para decorarlo, hornearlo y demás, pero quiere degustar 3 opciones diferentes. Si yo hago literal el esfuerzo directo a lo que él me pide el cliente, ¿cuántas horas voy a tener que invertir para generar 3 pasteles diferentes? Y me diga cuál quiere. Sí, no, 9 horas. Sí. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué podría yo hacer para evitar trabajar el 80% de ese tiempo y pueda yo ahorrar en el esfuerzo y nada más me tenga que concentrar en el 20%? Generar un catálogo para que no hacer ese triple esfuerzo, sino que el cliente diga, pues quiero aunque pues te va y el catálogo me va a generar menos tiempo hacerlo, mucho menos de 9 horas, ¿verdad? Que el ponerme a hacer 3 pasteles simultáneos al mismo tiempo para ver cuál va a escoger. Sí. Bueno, esa es una. La otra, pues a lo mejor hago 3 mini pasteles. También. ¿Verdad? De menor tamaño, y ahí pongo una charola para que la persona pueda no nada más verlos, sino también degustarlos y determine cuál es el que le conviene. Es, ¿no? que también, bueno, sí, sí está bien, sí son cuestiones que pues, se pueden ver, opciones para generar reducir el esfuerzo para en el caso del pastel, ¿no? Ahora, en el trabajo usamos mucho tiempo en las juntas, en los debates, en ver qué va a hacer cada quien. No son tan ejecutivas las juntas, ¿sabes? No, ni son tan productivas. Entonces está probadísimo que una empresa en donde trabajan más de 10 horas, ¿verdad? La gente se desgasta, no rinde en su trabajo y finalmente la empresa no genera la productividad que buscan. Y otra empresa con menor horas hombre trabajando genera mucho más productividad. ¿Por qué? Pues porque la empresa primera que cité se enfoca en el 80% del esfuerzo, que nada más le da 20% de resultado. Entonces es la clásica persona que llega, no trae una agenda diaria de trabajo, no archivó, apenas va a archivar, ¿verdad? Y luego va a buscar algún documento, ya se encontró con otro por allá porque está en un desorden y mejor se pone a clasificar, abre su bandeja de correos, pero ya le abrió el Facebook o ya abrió otra red social, entonces ya empieza a distraerse en otras actividades y de repente, bueno, pues ahora va acá otra vez a sus correos, los abre, ve 1, 2 y luego se vuelve a... Entonces no tiene un orden de trabajo. Se va a pasar el tiempo, el 80% del día, en actividades que no le van a representar resultados. Terminan agobiados y entonces prácticamente el autoestima, el sentido de satisfacción, el orgullo se viene para abajo, porque la gente no experimenta gratificación alguna. No. Si te concentras al llegar a tu trabajo, en ejecutar las actividades que te van realmente a generar el 80% del impacto favorable de la productividad, pues entonces estaremos hablando de otra cosa. Y cuando esto, por ejemplo, entre empleados no se nota, no se sabe, pues eres presa porque ellos mismos se dedican al 80% de cosas que no tienen sentido,
y prácticamente hacen que toda la operación se retrase. Y ahí, ¿no? ahí parte de la culpa es la empresa, ¿no? O sea, que no tiene una debida capacitación también, porque es o una orientación de cómo generar con tu 20% generar ese 80%. Sí, puede ser un problema, es un problema integral, pero puede ser un problema de empresa, pero también es un problema a veces del personal, porque no tienes esa cultura, pero sí tienes que estar muy orientado al proceso, al limpiar el proceso, pero sobre todo al limpiar el error humano. Y esto te lo traslado a las finanzas personales. Yo ya sé que no debo de gastar en ciertos productos porque genero un aumento o un déficit grande en mi presupuesto mensual, y sin embargo voy y lo consumo. ¿No? Ya sé que me enferma el chocolate, voy y los compro. O sea, es un hábito, una tendencia. Entonces, hay empleados que ya saben perfectamente bien que tienen que sí, que no, pero hay quienes van y son buenos buscadores a ver qué van a ir a hacer. Hay mucha gente que llega a su empleo, a su trabajo y está buscando ver qué va a hacer. Ni siquiera respeta ya el proceso, el reto, el objetivo. Simplemente llegan a perder el tiempo. Ahí cómo eres productivo. Entonces eso, trasládalo a tu vida personal, en tus finanzas personales, es igual. Sí, es igual, o sea, no tienes una objetividad, no tienes una visión clara, no tienes un objetivo de ahorro, ni de dónde llegar. Ahora, en muchos programas hemos dicho que si quieres invertir en un negocio, tienes que utilizar el 20% de tus ahorros. Fíjate lo que yo he dicho antes. 20% de los ahorros, sí, de lo que tengas ahorrado. El 20% es lo único, o el 20% de tu capital es el que debes de poner en riesgo si quieres iniciar un negocio. Más no, porque con ese 20% debes de lograr el 80% de tus resultados. También comenté que donde tú tienes tus habilidades, si tú eres hábil para el análisis y el cálculo matemático, pues debes de enfocar en esa actividad tu tiempo. Y con el 20% del tiempo que le dediques a ello, vas a lograr el 80% de avances y de resultados. En cambio, si tú eres muy analítico y te vas a las ciencias y le dedicas el 80% de tu tiempo al análisis social, ¿verdad? Pues entonces tu éxito va a ser mínimo. Por eso se habla de que la gente debe de dedicarse a lo que le gusta, lo que le apasiona, ¿verdad? Lo que sabe hacer. Pero si no pasa eso. Pues si no pasa eso, los resultados son muy pobres, la autosatisfacción es mínima. ¿Cómo corregirlo? Porque a lo mejor ya están en ese canal y para que se salga... Atendiendo el tema que hoy estamos hablando. Debe de comprender que la regla de Pareto a nivel personal es una herramienta de toma de decisiones, y debes de comprender que si el día de hoy tus resultados no son satisfactorios, debes de descubrir qué es lo que estás haciendo mal, en dónde estás ocupando tantas horas de tu día, en qué actividades. Y ahí vas a descubrir tu pasión, a lo mejor, porque vas a ver, te vas a dar cuenta cómo estás generando un cambio. Sí, pero si a la gente le dices una lista de las actividades de lo que te define favorablemente, no saben qué poner. Si le dices, pon un checklist de aspectos que te definen negativamente, te llenan la hoja, porque la gente siempre está orientada a ver lo destructivo que lo constructivo, a ver el mal que el bien, en fin. Entonces, el diagrama de Pareto pues implica eso. Imagínate una empresa que tiene un grupo de vendedores. ¿Cuántos vendedores son los que realmente generan el 80% del ingreso de la empresa? Los menos. Sí, a lo mejor tiene 2 o 3 vendedores estrellas, ¿sí? Y son los que generan las grandes. Eso es normal. Y todos los demás generan menos utilidad, pero el gasto de los demás es muy alto. Sí. Ajá. Entonces, imagínate una empresa que está en crisis. Sabe que con el 20% de su cartera de clientes obtiene el 80% del ingreso, y que con el otro 80% de la cartera nada más obtiene el 20%. Que ese grupo es como, yo los considero como... ¿Triple A? No, digo, sí, los buenos vendedores, pero esos malos vendedores son los que realmente se están dedicando nomás como que a tomar pedidos. Sí, o sea, no están buscando al cliente, ¿no? O sea, ¿tú qué preferirías? ¿Qué prefiere una empresa? Yo a lo largo de mi vida, y tú lo has visto, también yo pienso en toda tu experiencia que has tenido en el ámbito de regulación, hay empresas grandes que cuando pierden al elefante blanco, quiebran. Y tienes muchas empresas que dicen que Pemex las hizo quebrar, Comisión Federal las hizo quebrar, bueno, porque dependen de un monstruo para vivir. Todo el porcentaje está ahí. Entonces, el 80% de sus ingresos dependen de uno solo. O al 100, hay empresas que nada más se dedican a una sola.
depender. Sí. Entonces aquí, bajo el esquema que te comento, tenemos que generar una apertura de cartera en donde el 80% de tus ingresos dependan de una cartera del 20% diversificada. Y no que no dependas solamente de una. El 80%. No que tus ingresos vengan, que el 80% de tus ingresos vengan de un solo. Sí, es un negocio muy riesgoso. Entonces esto del 20-80 debemos de tenerlo cuidado, porque el pensar en 80-20 tenemos que descubrir de qué lado estamos nosotros operando, ¿no? O sea que primero tienes que hacer tu lista y ya, de priorizar, a ver, detectar cuál es tu 20% que te genera el 80%, y en base a eso, ahora sí, ir tomando decisiones. Sí, tienes que ver cuál es el 80% del gasto que tienes, ¿no? Imagínate una empresa que va a hacer publicidad en redes sociales, a ver, y tiene YouTube, tiene Facebook, Instagram, ¿qué más? ¿Twitter? ¿Cuál otra? Facebook, prácticamente son los más fuertes, ¿no? Bueno, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Twitter, nomás. O sea, hay por ahí, hay como habrá 6. otras más. Ajá, ok. Ahora, tú dime, le inviertes, ¿cuántas de todas te van a dar a ganar exactamente igual al invertir en publicidad? Unas van a darte más. Es que depende del público objetivo al que va. Claro, estoy de acuerdo en todo ello. Pero si es la misma empresa y vas al mismo objetivo, usas las 6 plataformas de difusión, pues se comprendería que las 6 te van a generar resultados parecidos, y sabemos perfectamente bien que no es así. Y tal vez a ti te funcione más una plataforma más que las otras 5, y de repente el mayor número de nuevos clientes que captas vienen de una o 2 plataformas y no de las 5 o 6. Eso quiere decir que del 20% de tus proveedores estás generando el 80% de nuevos clientes, y que del otro grueso 4 o 5 que tienes, que sería el 80% de los proveedores, estás obteniendo nada más el 20% si acaso de nuevos clientes. Entonces aquí lo que hay que analizar siempre es estar al pendiente de dónde estoy generando más ingreso y de dónde estoy generando más gasto, identificar ese 20% de factores que me permiten o generar más dinero o me llevan a gastar más, y tener que obligadamente estarlo revisando y supervisando. Y ahí es cuando tienes que tomar la decisión de a ver qué cortas y con qué te quedas. Sí, entonces, por ejemplo, el 80% de las compras las realiza el 20% de los clientes. El 80% de las compras, ajá, sí. O sea, tú tienes una tienda, ¿no? Te vendes servicios, lo que sea. El 80% de tus ventas recaen en el 20% de tus clientes. Y el otro 80% de tus clientes compra el 20%. El 20%. Y esos son los que te exigen más, son los que te hacen gastar más, te desgastan más. Entonces, cuando tú tienes que reestructurar la empresa, tienes que identificar, o si quieres hacer una campaña agresiva de difusión, pues debes de enfocarte exactamente en los factores que te generan la mayor productividad. Por eso, si lo que quiero es experimentar un ahorro que me permita guardar semillas para mi libertad económica, debo de descubrir cuáles son esos factores que me hacen gastar el 80% de mi gasto mensual. Perdón por la redundancia, pero prefiero que se explique así. Sí. Entonces, ese sería el concepto. ¿Tenemos por ahí algo en redes? Sí, tenemos varios saludos. Gracias, a ver. En primer lugar, pues, a Alex Rossetti. Alejandro, gracias. También a Roberto Lobo, Sergio Espinosa. Gracias. Uriel Cárdenas Ruiz. Gracias, Uriel. Nadie conoces, ¿verdad? No los conoces. ¿Tus seguidores qué onda? Bueno, también luego, Alejandro Vélez nos... Sí. Ok, Alejandro, buenas tardes. Él es uno de los que me cuestionó que era algo difícil de entender. Pues es que hay que romper paradigma, ¿no? Sí. Y Alfredo Farías Suárez Muchas gracias, Alfredo. Saludos. Muy bien. Eso está en él. Recuerden vernos a través del canal YouTube Frecuencia CAD, o por Facebook Frecuencia CAD, o directamente seguirnos a través de la página web frecuenciacad.com. Ya pueden darle ahí escuchar o vernos por video. ¿Y tus redes? Es ahora AM, ahí me encuentran, tanto en Facebook como en YouTube y como en Instagram, así me encuentran, y también en Twitter, es ahora AM.
Así me pueden encontrar en todas las redes. Le pones el signo de gato, es ahora AM y ahí me encuentras. Claro. Ahora imagínate, ¿qué es más importante? ¿Retener el 20% de tus clientes que te generan el 80% de los ingresos o retener al 80% de clientes que te dan el 20% del ingreso? No, la primera opción Es vital. Mejor te quedas con el 20% de clientes que te generan el 80% de tu ingreso. Entonces, ¿a quién le tienes que generar valor agregado? Entonces tú dices, en mi negocio voy a generar valor agregado a las personas y lo quieres dar por igual. No. Unos lo toman y otros no. Por ejemplo, de todas las personas que nos escuchan, nos siguen a través del programa, ¿verdad? El 20% de esas personas son las que nos van a poder replicar, recomendar o compartir. El otro 80% no lo va a hacer. Y son los que te generan más cuando tú generas. Son los más criticones, ¿no? Los que nos están ahí. O cuando vas. Que andan en el evento, que no andan en el alcohol. O que sí, porque te voy a regalar, no sé, X cosas Sí. para mis clientes. Los primeros que llegan Son los que no están. son los que no están. Sí. ¿no? Sí. Cuando llega tu buen cliente, llega, eso regalabas, y yo qué, si aquí estoy todos los días. ¿Qué pasa cuando invertimos en tiempo en internet? Nos metemos a navegar. No, pues pierdes el tiempo. Realmente, fíjate, si hay un estudio, del 10 al 20% de tu tiempo que estás usando internet, el 20% del tiempo es donde obtienes información que buscas. Sí, lo que hacen en controlar. Sí. El otro 80% de que estás invirtiendo de tu tiempo no es para ver fotos, ver perfiles, estar en el chisme, seguir posts, o sea, es para otra cosa. Entonces quiere decir que del 100% del 100% que ocupas en internet, el 80% no te lleva a nada y solamente el 20% te lleva a lo que buscas. ¿Qué pasa si realmente nos concentráramos en hacer que el 20 se volviera el 40 o el 50, pero poco a poco de aspectos de información y datos que realmente ocupamos? Tienes que hacer como que una planeación, a ver, ¿cuáles son mis prioridades para esa semana, por ejemplo? Pero eso no depende de una planeación, depende de ti. O sea, es muy difícil. Imagínate un empleado que entra a internet, le dices, investígame esto, y se mete a investigar, y tarda 3 horas. Y lo que le mandaste a investigar lo sacaba en 10 minutos. Y el otro en 20 minutos. Bueno, y en lo demás se dedicó a navegar, a investigar, o a leer otro tipo de información que no venía ni al caso. No te estoy diciendo que exactamente se dedique a jugar, claro, pero al final se desvía, se desvirtúa. Entonces cuando le platico, le pregunto, oye, ¿cómo vas? Sí, estoy buscando a ver información adicional, ¿no? Estoy tratando de encontrar cosas. Bueno, a ver, eso, tú dime, la gente está perdiendo el tiempo de navegación en internet, el mayor tiempo y el esfuerzo de inversión de tiempo y nómina y todo, lo están utilizando para aspectos que no le van a dar o retribuir en nada. No, y piensan que con eso justifican su trabajo. Y realmente a veces el jefe se da cuenta. Te das cuenta. Pero eso ya es lo que te digo, a veces no se requiere de técnica. No. Esto va más allá, esto va de principios personales. Sí. O sea, el consejo es, concéntrate en el 20% que te da el 80% de tus logros. Y vas a avanzar más rápido, o sea, ¿para qué pierdes tanto tiempo? Si puedes ser eficiente, vas a ganar muchísimo más. Una persona me decía entre semana, es que no me alcanza el dinero, el presupuesto familiar. No me alcanza. El esposo gana bien, pero la esposa me dice, no me alcanza. Digo, ¿y qué hace? No, pues nada, no tendrá por ahí. No, pues no, todo el tiempo está en casa. Digo, pues por eso, no está por eso. Entonces, a ver, ¿qué tienes que hacer? Pues generar una lista de gastos mensuales. Sí. Y generar una lista de los ingresos mensuales y ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pequeños factores que te generan el 80% del gasto del presupuesto familiar? ¿No? Entonces, en internet, pues como puedes ver, ¿no? Es muy obvio que puedes invertir horas, y ahora en internet ya te sacan una grafiquita donde dicen cómo estás utilizando tus tiempos en redes, tus tiempos, ¿no? en navegación social o productividad. ¿Cuántas horas le dedicas a ver videos? Yo creo que sí, digo, hoy en día las redes sociales, la tecnología, pues ha sido muy práctica, pero que tienes acceso a la información, a muchísima información muy rápido. Exacto. Pero eso lejos de que nos ha ayudado en su mayoría nos ha afectado más porque realmente nos estamos dedicando a perder el tiempo a
buscas una cosa y de repente te desvías y ya. Y por último, un ejemplo, antes de hablar de lo que debemos de hacer, que por la pregunta que me hacías, ¿cuántos amigos tenemos en internet, ahí en nuestra página? Yo tengo poquitos, como 4,700. Bueno, ¿y realmente con cuántos interactúas? O que sí puedes decir son mis amigos, no llegan a ser ni el 20. No, ¿el 20% o 20 personas? No, el 20%. Ay, pensé que 20 personas. Pues no, pues puede ser 20 personas. Sí. Entonces de repente, ese también te da otro ejemplo. Tenemos 1000 personas en la página, en nuestra página, 500, 800, los que quieras, pero realmente... No, incluso yo hago pruebas donde tú puedes, haces diferentes publicaciones y depende del tema que es un grupo de personas que te sigue esa publicación. Sí. Y si hablo de otro tema diferente, es otro grupo que me sigue. Está bien que tienes que estratificar, Ajá. pero en realidad del 100% de todas tus amistades de redes sociales, ni a veces ni el 20%. ¿No se le podría dar otro concepto, ya cambiar eso de amistades? Porque pues yo hablaría es como que muy falso. Contactos, ¿no? Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en el CAD lo que damos cuando estamos hablando sobre coaching o organizacional o trabajamos ya un poco más allá el tema de innovación y de manejo de resiliencia, pues realmente lo que nosotros acá pensamos es que no hay que hablar de amigos, sino de contactos. No, sí, porque es muy fuerte hablar de un concepto de amigos, sí, cuando realmente tienes... porque se supone que así nació, era para un efecto más social, sí. Y hay páginas como unas de las que tú usas para negocio, sí. Pero a lo que yo quiero llegar en el momento, en esto, pasados el programa, pues es que prácticamente tienes un mundo de gente ahí, pero con muchos que interactúas. A lo mejor los conoces. Yo en lo personal conozco a todos los que tengo. No te puedo decir que hay uno que no conozcas, yo sí sé quiénes son. Y no quiero tener una lista tan grande de gente que totalmente ni la conozco. Pero ahí tú te puedes dar cuenta que interactúas con muy pocos de todos los que tienes en la lista. No quiere decir que no los puedas contactar, pero que realmente convivas son muy pocos, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pensando en que el 20% del recurso que yo ocupo me va a generar el 80% del resultado. Ahora, ¿qué debemos hacer para que este principio funcione satisfactoriamente para nosotros? Lo que hace rato me decías. Entonces, a ver, vamos a poner atención. 1. Elaborar una lista de todos los aspectos de tu vida desde los cuales este principio puede funcionar. O sea, primero vas a elaborar tu de factores. Olvídate ya del gasto. Ahorita vamos a ver cómo... para que sepan, paso 1. Sí, a ver, ¿cómo aplicas el 80-20 ¿Cómo puedo aplicar el 80-20 para beneficio personal? Entonces, lo primero que tengo que hacer es una lista de mis actividades clave, de mis funciones. ¿Qué puede ser? El trabajo, la familia, pones el trabajo, me implica los estudios, o sea, no sé. Ahorita tienes que poner qué aspectos de tu vida. ¿Por qué? Porque eso sí cambia para todos. ¿Sí? Para algunos la actividad escolar es muy importante, para otros ya no tanto, la familia para unos, para otros no, depende del ciclo en el que se encuentra. Aunque sí, no lo consideres importante, te implica tiempo. Sí, pero eso ahorita no, vamos a hablar de eso. Primero tienes que definir cuáles son las actividades que desde tu aspecto, tu contexto de vida, son las más importantes. Okay. Las principales. Sin cuantificar tiempo ni nada. No, ahorita nada más generas esa lista, ¿no? Número 2, elaboras una lista de conocidos o de cosas que debes de hacer para iniciar un negocio, por ejemplo, en el que has pensado desde hace mucho tiempo. Porque aquí me voy a enfocar a emprender y a generar. Primero, hago una lista de los aspectos más importantes de mi vida. Ok. Y después elaboro otra lista de contactos, lo que tú decías, o amigos, o de contactos conocidos, o de factores. Bueno, haz una lista donde digas, tengo contactos, conocidos, amigos. Amigos no, pero contactos, conocidos, factores o cosas seguidores, que debes de hacer para iniciar un negocio en el que has estado pensando desde hace mucho tiempo. ¿Qué le dirías a una persona que va a iniciar un negocio? A ver, dame tu idea de negocio, valora tu idea de negocio, ¿verdad? Define si el negocio tiene escalabilidad dentro del mercado, ¿verdad? ¿Qué valor agregado le estás dando al cliente? ¿Quién es tu competencia? ¿Conoces el mercado al que te estás metiendo? ¿Entiendes la gestión? ¿Entiendes dónde están los trucos? ¿Verdad? En fin, hay un detalle. Una persona quería poner un lavado de autos y entonces se dedicó un año
a estudiar todo el concepto de lavado de coches, todo. ¿Un año? Más de un año, o sea, estudió todo, productos, servicios, tecnología de lavado, o sea, todo, era un experto, una enciclopedia, ¿verdad? Y cuando puso el negocio, no le duró ni un mes. Se enfocó el 80%, 90% de su tiempo en estudiar algo que no le iba a impactar en el negocio. Ahí está el problema. Qué grave. Cuando, Qué triste. sí, es verdad, es auténtico. Cuando está en el piso, se le explicó que el problema no era el negocio, en ese caso. Puede ser que el negocio no sea tan atractivo ya por los tiempos actuales, Claro. pero que a lo mejor no es un negocio de gran demanda, pero que el enfoque fue el malo. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Lo que se le sugirió y lo que le llevó a cabo. Se metió un mes o 2 meses a trabajar a un autoservicio de lavado. Para entender. A trabajar, desde peón, o sea, desde echar el franelazo y lavarlo y aspirar, y entendió la operación del negocio desde su adentro, desde su parte interna, desde la operación, la gestión. Y ahí es cuando optimizas realmente. Ahí se enfocó 2 meses en eso, 1 mes y medio, 2 meses. Salió de ahí y ahora sí fue poner el negocio y al día de hoy ha sido exitoso. O sea, claro, depende de él en muchos aspectos. Claro, pero en donde, el ejemplo es, en dónde enfocó su atención. O sea, en el esfuerzo, a lo mejor En conocer el negocio por dentro. Sí. Ahí dedicó el 20% y le funcionó. Obtuvo el 80% del resultado. En la otra se puso a estudiar 80% del tiempo y no, pues cuando lo quiso poner se le cayó porque no conocía muchos detalles. Se le escapó, ¿verdad? Entonces, aquí, esa es culpa de quién? De él por no haber enfocado el 80-20. Sí, a lo mejor él pensó en invertir en tecnología, pero no se enfocó en el verdadero esfuerzo de cómo se lava un auto. Ahora, tú vas a poner un negocio, tienes que anotar los conocidos, los factores, las cosas que tienes que hacer para poderlo echar a andar, aunque todavía no lo tengas. Es cuando lo estás haciendo, apenas lo estás planeando. Plan. Número 3, debes seleccionar el 20% más importante de los factores de esa lista. Ok. Por ejemplo, un negocio. ¿El negocio de qué vive? Los del cliente. De las ventas. De las ventas. Entonces, la actividad principal son las ventas. ¿Qué le vas a vender? Un satisfactor. ¿Y ese satisfactor qué va a hacer? Cumplir con una necesidad que vamos a despertar porque ya están creadas. Las vamos a despertar solamente. Entonces, quiere decir que lo más importante de esa lista debe ser el segmento del cliente. ¿Qué más? Aparte, bueno, hablo del... Es que aquí hay una cosa que... Si hablo primero del lavado de autos, dice, ok, lavas el auto. Oye, ese ejemplo ya quedó atrás. No, es que tú lo vas a traer otra vez. Lo que pasa es que, ahorita con lo que dijiste del satisfactor, que le generas al cliente, ok, sí, por ejemplo, agarrarle el ejemplo del lavado de autos, dice, ok, ya te lavé el auto. Pero ¿cómo vendes más servicios? Esa necesidad de, oye, tu coche... Pues está en contacto con el cliente. Ajá. De otra forma, no estás ignorante. Por eso te dice que las políticas de una empresa, que son principios generales de acción, son para regular la conducta de los empleados dentro de la organización y que las debes de hacer sobre de hechos, no sobre actividades. Pero ¿quién te vende ese servicio cuando tú haces un lavado de autos? Los empleados. Y eso pues no ni idea tiene. A veces no, a veces sí. Muy complicado. Muy complicado, pero siempre está ahí el responsable. Que es cuando es el que debe saber cómo... Y siempre hay un responsable que está ahí al tiro, viendo todo. Pues pero yo lo veo nomás con ahí viene la parte complicada, que es la que te hace generar empresa, que es estandarizar las actividades. No necesitas saber por qué. Con que todos hagan las mismas actividades y lleven el mismo protocolo, van a tener el mismo resultado. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero si una persona falla en la gestión, no funciona. Por más que yo estandarice productos, procesos, servicios, y aunque yo no esté, la gente que lo hace, lo ejecute mal, o se desvíe del proceso, de las actividades o tareas que tiene que realizar, pues ya salió negativo el proyecto. Me acuerdo del ejemplo de Fórmula 1. ¿Cuánto tardan en cambiar las llantas del vehículo? O sea, es un proceso exacto, ¿no? Es decir, llega el vehículo y eso tarda 2 segundos. Cuando hace años se tardaban 7 segundos. Así es. O sea, bajar de 7 a 2 es impresionante. Sí. Y es eso, es simplemente todo los estandarizar. Ajá. Tú sabes que hablando de eso, en Fórmula 1, las carreras se ganan en los pits. Sí. Y el reducir el tiempo de cambio de neumáticos y en
niveles, y eso es el secreto, Y, cómo lo y haces. habla de qué tiempo te implica eso contra toda la carrera de una Claro, hora. la tecnología de llanta, la tecnología de esto es muy importante también, pero es el tiempo de gestión y tiempo de operación lo que realmente vale ahí. Los 2 segundos que perdiste de más, perdiste la ¿Sí? carrera. Como el sparring para el boxeador. Ujú. O sea, el éxito del boxeador es el sparring que tuvo. Sí. ¿No? Gente que a veces es más complicada que el mismo rival que vas a tener. Entonces, te enfocas en lo que tienes que enfocarte. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué significa la alta dirección? Hablando acá, echando gol, ¿no? Del centro de estudios. Bueno, pues que tienes que trabajar con realidades. Más allá del nivel cúpula, tu obligación es trabajar con realidades, no con sueños. Si tú vas a generar una política a tus empleados, la tienes que generar de la realidad, de la falta de valores, de lo que está ocurriendo. No porque una eventualidad sucedió, no porque alguien llega un día tarde, vas a crear una política de entrada, de acceso a la... Que así pasa. Muchas veces sí. Entonces, por una cosa, por un viento no hace, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, un factor, no, así no la puedes hacer. En este caso, sí debes de seleccionar el 20% de las cosas más importantes de la lista, sí, para que necesitas para poner el negocio. Ya se está complicando esto. ¿Por qué? A ver, la primera fue, generas tu lista de tus gastos, ¿no? O sea, lo que generas. No, primero. Estamos hablando de un ámbito emprendedor. Primero, ahorita hablamos del ahorro. Generas una lista con el 20% una lista con los aspectos más importantes de tu vida. Okay. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes familia, eres estudiante o estás estudiando posgrado, a lo mejor tienes un aspecto importante es cuidar a tus padres que son más ancianos, etcétera, etcétera. Ese aspecto... Eres muy celoso y estás enfocada, ¿no? También, ¿no? Ese tipo de roles... No. Ese tipo de roles es mediocre, pero no. ¿Sí, no? No, tranquilo. ¿Seguro? Ya sé. Ese tipo de aspectos, ¿qué es lo que hacen? Que entiendas cuál es tu real contexto. De ahí puedes identificar cuánto tiempo le puedes dedicar a la actividad. O sea, haces tu lista primero. Sí, haces la lista de las actividades prioritarias en tu vida. Okay. Y si dentro de esas actividades prioritarias está el independizarte económicamente o poner tu negocio, ahí la vas a poner. Pero si vas a poder reflexionar sobre qué tantas cosas son importantes en tu vida. Entonces, si para ti es muy importante descansar o relajarte o tener dispersión, pues el negocio te va a implicar más esfuerzo, más estudio, más trabajo, entonces a lo mejor no lo vas a querer dar. Tal vez tus actividades a lo largo del día te van a quitar horas sueño para lo que buscas, en fin. El hacer la lista con los aspectos más importantes de tu vida, te ubica en dónde estás parado y qué quieres hacer. Pero ¿qué podrías considerar como un aspecto importante en tu vida? Lo que haces. O sea, tu vida diaria. Dime, a ver, 3 aspectos importantes en tu vida. Que te ocupen al día, no tus sentimientos. Exactamente. Sí, no emocional. Es que a veces piensa uno que algo importante, dice, no, pues son mis hijos. Sí, pero no, ni las pelas, ¿no? De repente, no te pelan. Pues si no te pelan es por algo, o sea, perdóname, pero aquí no vengas con tus cosas, o sea. Si no te pelan es porque pues allá tú sabes qué haces, ¿no? Si no te pelan es porque ya se independizaron. Sí, es por eso, o sea, una cosa es, no hablamos de... Y la otra anda en México. Bueno, pues así es, ¿no? Yo vengo a Querétaro y estos están aquí y ni me pelan, o sea, ¿no? O sea, así pasa. No, pero mira, el punto es que el 20% que los aspectos más importantes de tu vida no son a donde tengas tus sentimientos, ¿no? Sino tu nivel ocupacional, okay, y tu nivel de intención. Entonces, por ejemplo, dices, ¿qué ocupa tu vida? Bueno, pues mi trabajo, tantas horas. A ver, pensamos un ejemplo así como X. A ver, una persona que trabaja en el DF, digo, por no hablar de Querétaro. Ciudad de México, perdón. Es CDMX. Sí, por favor. Listo, ok. Tiene que salir de su casa a las 7 de la mañana para llegar a las 9 a su trabajo. Porque si viene, va. Que si viene, exacto. Digo, algo muy rápido, ¿no? Sí. Tarda 4 horas en el tránsito. Pero si son 4 horas que implicó de su tiempo, sí, ¿no? Que tiene que tomar esa decisión después para algo, ¿no? Sí, o sea, él dice, a ver, yo quiero emprender esto, pero tengo 4 horas, o sea, el 80% del tiempo que va a ocupar no va reflejado al resultado que él quiere, que es lograr independizarse, ¿no? Por ejemplo. Sí, a eso voy. A ver, entonces ya ocupó ese traslado, porque 4 horas. A lo mejor es un empleado de una... sí, no importa, 4 horas. Ya empleó, y luego su trabajo le implicó otras 8 horas. 10 horas. 10 horas. Entonces ya llevas 14 horas. 14 horas.
¿Qué otra cosa? Pues, mucha gente va al gimnasio en las tardes y es una hora más. Pero ya con esas 14 bueno, pues imagínate que sale a las 8, bueno, pues es que ese es el problema, que tenemos que verificar. Eso que estamos tomar la decisión, a ver. Sí, o sea, por eso, si tienes insatisfacción en tu vida, tienes que cambiarla. Busca el cambio, o sea, oye, trabajas a 2 horas de tu camino. Lo que pasa es que mucha gente se dedica a quejarse y no hace nada. Tiene que tomar la decisión, a ver. Tiene que entender, por eso es importante que hagas la lista con los aspectos de tu vida, para que tú tengas claro qué es lo que realmente quieres o que no quieres. Y si generamos como una aplicación, una app, a ver, sube. No es necesario, hay muchas aplicaciones en Excel. Tú puedes poner tus actividades, dedicarse el tiempo y te va a generar el 80-20. No, pero lo que voy es que puedas compatibilizar con otra persona que haga lo mismo que tú en otro lugar, pero que vivas más cerca de tu trabajo, de tu casa. Y o sea, digo, es como, es que ahorita no necesitas eso, mira, hay modelos ya como el teletrabajo, en donde a la gente le están dando oportunidad de trabajar desde su hogar, aunque eso también implica un desgaste emocional y psicológico a las personas porque trabajan en casa. O sea, pero aquí está tratando de no, que no se trate de entalpía. Entalpía es la pérdida de energía innecesaria. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, primero haces esa lista. Número 2, elaboras una lista de conocidos, contactos, cosas que tienes que hacer para poner un negocio. Otra cosa ahorita que puedes trabajar en tu teletrabajo, desde tu casa, tienes que definir, si vas a trabajar en tu casa, tienes que definir un espacio de trabajo aislado, o sea, puede ser en tu casa, pero define y culturalizas. Ajá. Porque dices, voy a trabajar acá, pero no me molestan, no se meten conmigo y yo saco la chamba. Pero ¿qué haces con voy a vivir una casa chica, un departamento chico, pues mi cuarto va a ser ahí un pedacito para definir que iba a trabajar, pero me va a aflojar, me acuesto, tengo la televisión. Tienes que salirte de tu comunidad. De tu estado de confort. Exacto, o sea, lo que voy. O sea, tienes que salte de ahí. O sea, sí, a lo mejor es muy incómodo trabajar en tu cuarto. Salte, vete a la cocina o escoge un espacio, o en la salita donde escoge un espacio que no sea parte de lo que te ocupa toda la noche a dormir, para descansar. O sea, cámbiate de eso, no te quedes en ese mismo espacio. Exacto. Pero ahora hay otra cosa. Ya que tienes esa lista y tienes los 20 aspectos más importantes, tienes ahora que procurar trabajar más tiempo en ese 20% de factores que son para ti más importantes para el éxito. Como decías, consolidar una mejor difusión o prospectación de clientes, ¿verdad? Para ampliar la cartera, centrarte en el valor agregado que le das al cliente, ¿verdad? Pues tal vez en hacer una investigación, o sea, cualitativa, o un sondeo de mercado, etc. En esas actividades que son las que realmente te van a generar mayor ingreso, o en las actividades que realmente te están generando un gasto superfluo, un gasto innecesario y que no son tan productivos para tu organización. Y hoy en día, yo creo que ahorita que hablar soy muy fácil de hablar del concepto de un sondeo de mercado. Pues soy así como que es lo obvio, ¿no? Pero ahora mucha gente sabrá, pues, ¿y cómo lo hago? No voy a querer explicar cómo es un sondeo de mercado, sino que hay muchas herramientas en internet que te pueden ayudar a esa parte, sí, para que no te cierres a lo que voy. No te cierres de que, no sé, ahí después veré qué hago. O sea, no, pero acuérdate que les dijimos que tenían que buscar un mentor. Acuérdate. Y un mentor puede ser alguien que ya pasó por ahí, o puede ser alguien, un profesionista que se dedique a esa actividad, o en su defecto hasta un texto, o hasta lo mismo que tú dices, información que podemos alcanzar en diferentes... Pero que no se cierre, que no se diga, hasta aquí llegué. Hasta ahí llegaste. Entonces, ¿qué quieres? Si quieres crecer profesionalmente, debes determinar el 20% de las características y habilidades más importantes de tu vida. Para ello debes escribir una lista de 30 características más importantes y colocarlas en orden de importancia. ¿30 características de qué? De tu vida. Ahí está complicado. A ver, ¿quién crece? Una persona que crece, ¿cómo es? ¿O cómo puedes percibir que una persona crece? Pues porque va... ¿O se supera? Se superó, está estudiando... A ver, es que es diferente. Una persona que crece, ¿por qué crece? Y una persona que supera, ¿por qué sentimos que se superó? ¿O por qué decimos, mira, esta persona se ha superado mucho? Oye, esta persona ha crecido mucho. Bueno, es una parte de la parte de educacional, que es la parte de superación. Es que la parte de crecimiento es más orientada al ser, a ti.
Okay. a tu desarrollo. Bueno, no, perdón, crecimiento y personas es desarrollo, ¿no? El crecimiento es algo más personal. La superación está reflejada en el ámbito de competencia donde te dedicas. Okay. Tú puedes crecer mucho en habilidades del trabajo, pero no te superas porque no subes a un puesto mayor. Es que de repente hablas de 30 y dices tú... Es que te quiero regresar al tema porque me sacas del tema. Es como no vienes, ¿de qué vienes si quieres que acá te tenga que educar? No, perdóname, vete a hacer la escuela. O sea, no, perdóname. Aquí, la gente me escuche aquí. Entonces, ¿estos 30 qué? 30 características más importantes. Sí, está bien, a ver si le sigue. Bueno, es que características puede ser si eres disciplinado, si eres puntual, o valores. Si eres honesto, valores, ¿cuál otro? Okay. Si trabajas con calidad, si respetas el tiempo. Es complicadísimo. A veces, como que uno, como que autoevaluarte dice, yo cómo soy. Pues qué valores tengo. Es muy fácil. Tú le puedes decir a una persona, a ver, te dice alguien, oye, yo voy a emprender o un negocio, y tú dices, no, hombre. Exactamente. No lo quise decir así. Pero no, o si tú estás en la chorcha, cabrón, ¿no? No pasa en el alcohol. Y puede ser que sí lo pueda hacer, pero al final, ¿por qué tienes esa descripción de la persona? Pues porque se dedica mayor tiempo a los aspectos que no son propios de sus mejores de sus mejores valores o de sus mejores habilidades. Es que, ¿no? digo, y sí me meto en eso porque a veces no somos tan honestos y como que queremos vivir en una burbuja, aunque sabemos que no es así, pero queremos autojustificarnos. Sí, claro. ¿No? Por eso digo que sí, hablas de 30 valores que es no, complicado. 30, hablo de que debes de manejar, te lo vuelvo a repetir, de tener 20% de las características y habilidades más importantes de tu vida. 20% de características y habilidades, es que esa parte es complicadísima. Bueno, lo que es complicado es determinar cuál es el 20% de eso, ¿no? Entonces tú debes de hacer una lista con las 30, ya no te pongo el 20% porque eso es más complicado, con las 30 características más importantes en tu vida. ¿Y por qué no les pedimos que ahí nos escriban qué consideran una característica? Digo, no que sea la de ellos, simplemente para que... Ya te dije, ser buen amigo, cuidar a los animales, ser puntual, ser ordenado, son características. Aprovechar al máximo mi tiempo, ¿no? Procurar hábitos sanos de alimentación, son características. Tienes que hacer 30 características más importantes, Okay. ¿no? Y por eso y lo que dices es verdad, hay que ser muy honestos a la hora de hacerla, ¿no? Es que sí, digo, la verdad esta parte es tan sencilla, tan obvia, tan así, 30 características. Bueno, las anotas. Y entonces, si quieres superarte con el 80-20, ¿cómo vas a hacer? Pues de esas 30, que son el 100%, te tendrás que potencializar en 20% de ellas. ¿Cuánto tiempo crees que tardas en escribir 30 características? Pues, ¿qué tanto te conoces? ¿Una hora? Sí, híjole. Oye, pero de una hora de... ¿Una semana? No. Que digas tú, ya llevo 10. No. ¿Cuál es otra? Déjame ver. Dijimos que fueras honesto. Por eso, y luego, es que sí es complicado para la gente, ¿eh? Bueno, sí, yo no digo que no, pero que le dedique una hora al día o media hora al día, durante una semana las va a sacar. Que consulte, que la gente, a veces uno no se puede describir y a veces la gente nos tiene mejor ubicados a nosotros. Y es cuando te das cuenta, caray, así soy yo, ese soy yo. Porque como nunca te has preguntado a veces ahí realmente cómo eres, tú puedes pensar así, yo soy honesto, yo soy buena gente, y ¿qué más soy? Ya te quedas así como pensando. Entonces cuando empiezas a decir 30, es que puedes hablar de 10. Bueno, pues puede ser que tienes habilidad para los números, o que eres muy hábil para hacer negocios, ¿verdad? O sea, tú tienes que saber qué habilidades tienes, ¿no? Qué características son las que te acompañan día a día. Haces tu lista de 30 y te enfocas en el 20% de esa lista que te potencializa a mejorar. 20% de 30, hablas como de que 5. Pero con eso basta, muchas veces. Porque si esas son tus habilidades, ¿cómo las vas a reflejar en lo que quieres emprender? Ahí ese empate se hace en un taller y se hace físicamente, pero... Y yo creo que ese 20 las sacas, casi son las primeras que te vienen a la cabeza, ¿no? Podría ser, ¿no? Pues mira, algo muy importante es no quererlo todo o ser maximizador, es decir,
tenemos 30 cosas, pero no quieras tener las 30 al mismo tiempo. No, exacto. Eso no se puede. Por No eso se puede. es parte de Es lo que comentabas. genial. Suena muy bien, pero en la práctica hace que nuestra vida pierda calidad dedicada más tiempo a cosas que no son importantes, pues no logramos mucho. Tenemos, por ejemplo, 24 horas al día, y con esto, ¿verdad? 7 u 8 horas las dedicamos a dormir. Yo no, pues no uso 4, pero bueno. ¿Cuánto? No, claro, sí, pues ¿qué crees? ¿Que son grapas? Yo no es cuando voy a las conferencias en la mañana. No, yo no dormía. Me levanto a las Yo de investigaría, ¿no? Pues está. Y me duermo a la 1. Pero tú te gusta la cuarta transformación. De 7 a 8 horas a dormir. 2 o 3 horas dedicadas a tus necesidades, como bañarte, desayunar, comer, cenar. O sea, entonces, ¿cuántas horas ya estás ocupando al día? Sí, gran parte. De 24, estás ocupando 10, ya llevas 14 horas. Digo, te quedan 14 horas. ¿Para qué? Para trabajar. ¿Ya tienes? Limpiar el gimnasio. Para trabajar tienes 10 horas, ¿te quedan cuántas? 4. Y muchas te las pasas en el tránsito. Pero suponte que no, pues sí te quedan 4, 2, 1 hora al día para pensar cómo puedes buscar un ingreso pasivo e independizarte. No, y de mi día yo tengo que verificar cuáles son las actividades que me hacen perder más tiempo. Yo creo que... ¿Te acuerdas de la película ese de Busca de la Felicidad? Del cuate que entra a trabajar y que pasa un curso y pasa muchas calamidades y al final logra tener hasta su empresa de bursátil, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas que él agarró la gran habilidad de hacer más llamadas en menos tiempo? Sí. Porque tenía que ir por su hijo, etc. Bueno, ese era su contexto. Entonces, a nosotros nos queda la tarea de enfocarnos en las actividades que mejor nos generen ganancia. Si estás motivado a poner un negocio, a querer emprender, a salir de broncas de deuda, pues enfócate en el 20% de las cosas que te van a generar el 80% del resultado. ¿Y eso qué implica? Pues que a lo mejor comes alucina, que a lo mejor prefieres, en otro caso, entretenerte tomando cursos por línea, lo que sea, más baratos, que tener forzosamente que generar gastos mayores por distraerte. No, incluso, ahorita que hablaba de que son 4 horas de traslado, son 4 horas que tú puedes ocupar para pensar, para analizar todo, o sea, no tienen que ser desperdiciadas en 4 horas de traslado, ¿no? O sea, las puedes ocupar. Yo, por ejemplo, cuando salgo a caminar, yo camino 1 hora. Es 1 hora que estoy reflexionando, estoy pensando, a lo mejor puedes hasta escuchar un audiolibro, o sea... Sí. Tienes que, si vas a poner un negocio, pues si vas a manejar una cartera, pues pon un audiolibro que se enfoque a todos los tips que tienes que manejar para poner el negocio. O sea, es aprovechar el tiempo. Sí, no, o sea, tienes 4 horas, aprovecha. Y mira, ya hablamos del 80%, porque si te digo que hay que buscar el 100%, prácticamente eso te llevaría a tener una mala calidad de vida. Tampoco es el caso. ¿Cuál es la idea? Invertir el 20% de nuestro tiempo para generar el 80% de resultados. Entonces es un análisis personal. Ahí en el curso, pues sí tenemos que hacer el análisis, a ver cuál es mi 20% de actividades que me generan el 80% de mis resultados. Y entonces las personas empiezan a eliminar una serie de actividades y de gastos que ni ocupan realmente, pero que a veces están inmersos pues porque están influenciados por tanto marketing, ¿verdad? O porque le prestan la atención a cosas externas y no a su forma de vida, ¿no? Pues bueno, espero que ya son las 9, yo creo que nos pasamos. No, hombre, 9:26. No, ya, bueno, ok. Les quiero agradecer. Aquí la idea es que no necesariamente tiene que ser 20-80. La idea es que puede ser 10-90, pero aquí la idea real es que se enfoquen en aquellos factores que les generan el mayor resultado y que por regla, no por principio, pero que no puede ser exactamente una norma infranqueable, ese 20% de cosas importantes son las que me generan un 80% de resultado. Tratemos de identificar cuáles son esos 20% de cosas que hago, de cosas en las que yo más gasto, que me generan el 80% del gasto. Y si yo quiero emprender y poner un negocio, pues tengo que entender que debo de ocuparme el 20% de ese sueño en actividades que realmente me van a generar el 80% del resultado. ¿Cuáles son? Conocer el mercado, conocer el marco legal del negocio, conocer qué valores agregados hay, qué da la competencia, en vez de estar pensando en cómo lo voy a decorar,
en cómo voy a hacer mi página de Facebook, de web, o sea, esas sí Que también no son te importantes, sí, pero no te genera... pero no te están generando el impacto real que vas a tener, Claro. ¿no? Entonces hay que concentrarnos en esa parte. El día, quiero comentarles que es posible, estén atentos, es posible que mañana hagamos un programa previo sobre el tema de los programas de San Antonio. Es posible que nos reunamos con las personas de Estados Unidos y que logremos ya sacar adelante el proyecto como estaba anunciado para los programas ya que sea el Coinautas, que es una cultura de paz hacia la infancia, y el otro que es de coaching organizacional. Entonces, pues gracias, Alberto. ¿Algo quieres comentar? No, gracias. Ya se cambió el rol, ¿verdad? Tú eres el invitado, chido, pero bueno. Pronto. Okay, ¿no? Y ya tu programa, ¿cuándo, no? Porque anda haciendo cosas interesantes, pero no las sí falta, sí, ya que define algunas cosas para ya... Sí, para que puedas... me regresa a Querétaro ya de... establecer bien tu agenda, ¿no? Y pues mucha suerte ya en las... en la CDMX. En las conferencias. Conferencias de prensa. Conferencia, presidente. En las conferencias, a ver qué, ¿no? Ahí te pongo hashtag, ahí pongo a la mañana conferencia del presidente, y luego pongo hashtag, también le pongo frecuencia acá. Sí, lo pongo también. Sí, lo sé. Pues bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Saludos. Déjame apagar también porque...